desafiando un poco. Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué tal, Carlos, ¿cómo estás? Pues ya estoy bien. Perfecto, sí, sí revisaron el material que les envié a ustedes dos, el de, el de, son puros ejercicios de matemáticas y de lógica matemática y de habilidad verbal, lectura, sinónimos, antónimos, la cuestión esta de las semejanzas y todo ello. Ese traten de hacerlo, es bastante bueno, es muy buen material ese para estudiar y aparte pues para poder ir repasando, ¿no? La parte. O sea, si tienen eso ya tienen la mitad del examen, ¿no? Que es muy importante. ¿A ti sí te sirvió, Andrea? ¿Sí lo checaste? Sí lo chequé, pero la verdad es que no he podido hacer los ejercicios. Y de hecho sí ya tengo que ver porque sí se me dificulta a mí mucho matemáticas. Sí, y sobre todo esa parte solamente esa parte se soluciona, este, haciendo muchos ejercicios, porque no es matemáticas de este tipo, o sea, no es de este tipo, así de fórmulas y hacer este tipo de cosas, sino más bien es de el planteamiento de la pregunta, a veces ni siquiera te preguntan el resultado, sino más bien la ecuación con el cual se puede solucionar o cuál sería el planteamiento con el cual se puede hacer la operación, en fin, o sea, no es tan matemáticas en la parte pura, ¿no? Como esta, ¿no? Entonces sí tienes que estarle practicando mucho. Tienes buen tiempo, ¿eh? O sea que sí lo puedes hacer todavía bien. Bueno, pues, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esto y luego nos seguimos con algunos ejercicios. Entonces decíamos, bueno, ya vimos entonces que la analítica se refiere vamos a estar trabajando aquí en el plano cartesiano y vamos a estar trabajando sobre todo con, ¿no? El origen cero y los puntos, en este caso aquí siempre X, Y, y sabemos cómo va, en este caso, las coordenadas, ¿no? Que es súper importante la parte de las coordenadas. Y luego veíamos, en este caso, aquí en nuestra segunda, lo que vimos después, fue esta de la distancia entre los puntos. Vimos que teníamos la fórmula que es así el teorema de Pitágoras. A ver, que es el teorema de Pitágoras, pero solamente con algunos elementos más aquí, ¿no? Con algunos elementos un poco más complejos, como la x2 menos x1 al cuadrado, más y cuadrado menos y1 al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a sacar los puntos, en este caso, la distancia entre los puntos. Luego veíamos el punto medio, y el punto medio, pues, este es un poco más intuitivo, porque lo tenemos que sacar a partir de la denominación de x1 más x2 entre 2, es decir, es muy intuitivo, los x y las 2, y la y1 y la y2, ¿no? Porque tenemos los dos puntos, y entonces tenemos aquí nuestra fórmula. Luego veíamos, en este caso, cuando hacemos algún tipo de razón, ¿no? Igual, poner el x1 más la razón que nos dan por x2 sobre 1 más r. Y entonces este es un poquito más complejo, sobre todo porque la fórmula también es un poco más amplia. Entonces sería muy bueno que tengan una especie de formulario o que tengan estas fórmulas a la mano para que lo puedan hacer más rápido. Luego veíamos, en este caso, aquí algunos ejercicios, ahí hicimos algunos ejercicios de sacar, en este caso, la distancia entre los puntos, la razón y el punto medio. Y ojo, porque esto sí viene en el examen, sobre todo distancia de los puntos y razón dada, en este caso son muy clásicos de que vengan, ¿no? Luego veíamos, en este caso, ya cuando pasamos a hacer las figuras, en este caso en el plano cartesiano, y te decíamos que la analítica revisa 5 líneas, 5 figuras, que es la línea recta, en este caso la circunferencia, la hipérbola, la parábola y la elipse.
Y entonces comenzamos con la ecuación general de la recta. Y acuérdense que lo más importante en la ecuación de la recta es entender el pendiente, el ángulo pendiente, que es este ángulo que se da a partir del perpendicular, que de cualquier punto que lo tomemos, con la recta, ¿no? Entonces, este pendiente nos hace, siempre que lo tengamos, nos va a sacar en este caso, es lo primero que tenemos que sacar cuando tenemos la ecuación de la recta, sacar el punto pendiente, ¿no? Y el pendiente se da a través de la fórmula de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Acuérdense que esta fórmula también es muy importante. Y cuando ya hacemos en este caso la ecuación de la recta de la forma simple, es decir, de esta forma, es y menos x, o sea, pendiente por x más b, ¿no? Y entonces, obviamente, habíamos puesto, por ejemplo, este tipo de ejercicios donde tenemos que sustituir, en este caso, los elementos en la fórmula para poder sacar la fórmula aquí, ¿no? Ya la ecuación. Ojo, esa es la forma simple. Pero también teníamos en este caso la ecuación más compleja, es decir, ya la ecuación general de la recta, que tiene una forma ax más by más c igual a cero. Es decir, sigue siendo una ecuación lineal, no es una ecuación que va al cuadrado o cuadrática, sino una ecuación lineal. Y cuando tenemos en este caso los dos puntos, como aquí, ¿no? Tenemos un punto y tenemos la pendiente, pues solamente lo sustituimos en la ecuación que es un poquito, es la ecuación simple, pero solamente poniéndole aquí que el y1 y el x1. Es decir, se abre más, ¿no? Es un poco más compleja. Y entonces cuando vaciamos los puntos, pues simplemente vamos a ir desarrollando de manera aritmética la ecuación hasta finalmente lograr el resultado, ¿no? Entonces, esa era la de punto pendiente. Y luego la otra, en este caso, es cuando tenemos ya la fórmula general, ahora sacar los elementos. A partir de la fórmula general, sacar la pendiente, en este caso, y sacar la abscisa. La pendiente es M y abscisa es la B. Entonces, igual había que desarrollar la fórmula, ¿no? Pasarla y a partir de esos elementos, luego despejarla, podemos sacarlo y sabemos que era muy fácil porque la M y X en este caso es la pendiente y la B siempre va a ser la abscisa, ¿no? En este caso, cuando los ponemos los elementos y solamente tenemos que seguir la forma, ¿no? Que la A es la X, la B es la Y la C, en este caso, es el número que nos sobra, en este caso es el 7, ¿no? Por aquí, por ejemplo, aquí la AX la es 3 y la B es 2. Entonces, sabiendo acomodar los elementos, pues ya se nos facilita. Y luego teníamos también, en este caso, otra forma de sacar la ecuación general de la recta a partir de las fórmulas. Por ejemplo, la pendiente es A menos AB, o sea, esta A, en este caso, sobre B, y sacar, en este caso, la abscisa, que es C, en este caso, sobre B. Entonces, es la comodina, ¿no? A sobre B y C sobre B, ¿no? Pendiente y abscisa, como siempre se le conoce, y también aquí en la forma desarrollada, y la podemos sacar también de manera muy sencilla. Luego, después de eso, veíamos las cónicas, y entonces las cónicas es cuando ya nosotros intervenimos en el plano cartesiano, pero en este caso ya con estas figuras que van desde la circunferencia, ¿no? La parábola, hipérbola y la elipse. Entonces aquí paro esto aquí para que lo veamos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos las cónicas, ¿no? El círculo y cómo se compone. Entonces, si vamos cortando, por ejemplo, este elemento que está aquí, ¿no? Esta tabla, que es la que va cortando, esta de aquí, si se fijan, esta de aquí, esta va cortando la línea, o sea, va cruzando. Y entonces, obviamente, al momento de que se va inclinando, ¿no? Esta para acá y esta se va inclinando, pues van saliendo estas figuras. Cuando está completamente lineal, pues solamente es la línea recta, pero en la forma en que se va acomodando, pues nos va dando las formas. Por ejemplo, aquí una elipse, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se van haciendo más figuras. Entonces, conforme se va acomodando, entonces hasta llegar al círculo. Igual acá, la elipse, ajá, y cuando se rompe, en este caso queda la línea recta, ¿no? Y la línea recta, ahí está la parábola y la hipérbola, ¿no?
Entonces, obviamente, estas figuras son un poquito más complejas que la línea recta. Entonces, aquí lo podemos ver igual, ¿no? Aquí cómo se inclina, ¿no? Ahí sale la elipse, ahí sale la parábola, ¿no? Cuando se ponen entre las dos, esa es la hipérbola. ¿Mm? Y ahí está la línea recta. Entonces, esos son los lugares geométricos, en este caso, en la cónica. De ahí surgen las figuras. Y entonces, nosotros cuando revisamos, en este caso, los elementos, siempre nos damos cuenta que en el plano cartesiano vamos a poder, sobre todo las cónicas, que son en este caso circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a tener dos tipos de forma, ¿no? O sea, vamos a tener una forma que va a partir, siempre vamos a tener el centro en el origen, es decir, en cero, o, ajá, por ejemplo aquí, o podemos tener el centro fuera del origen, es decir, como un punto, ¿no? Un punto en el espacio. Igual acá, ¿no? Todas las demás figuras en la parábola, en la hipérbola, ¿no? Siempre vamos a tener que puede ser en el origen o fuera del origen el centro. Entonces, este es muy importante, el centro, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la circunferencia lo vimos que una de los elementos más importantes que nosotros es el radio. Y aquí vamos a tener los puntos que van a ser X, Y, ¿no? Y entonces cuando está fuera, en este caso, del origen, pues también vamos a tener en este caso el centro y los puntos X, Y el centro van a estar como H, ya, ¿no? Van a estar así los puntos y luego se van a mezclar. Esto es como la base, lo más importante. Siempre van a ir juntos, ¿no? X con H y Y con K, ¿no? Siempre se van a relacionar. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan mucho. Entonces, esta es, por ejemplo, la circunferencia, aquí la elipse, ¿no? Que también vamos a tener en este caso se parte en dos. Vamos a tener aquí un centro, vamos a tener aquí los focos, vamos a tener vértice, vamos a tener en este caso el lado recto, en fin, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se van dando todos estos elementos. Muy bien. Y luego, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos estas que parecen muy similares y de hecho las fórmulas son muy similares al momento de trabajarse. En este caso, la hipérbola y la parábola. La única diferencia que tenemos en estas, incluso la fórmula general al final es la misma. Vamos a tener en este caso la parábola, la vamos a encontrar porque es solamente una y cuando hablamos de hipérbola es cuando tengo, en este caso, su contraparte, es decir, cuando tengo dos. Ujú. Y entonces tienen que ser simétricas y van a estar así. Entonces, parábola es cuando solamente tengo esta curva, ¿no? Y en este caso, hipérbola es cuando tengo dos ahí y tengo que determinar la distancia entre ellas, ¿no? El foco, el lado recto, en fin. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia entre estas. Muy bien. Y entonces empezamos viendo con la ecuación de la circunferencia. Esta va a ser, va a ser la única diferente de estas cuatro, porque la ecuación de la parábola, de la hipérbola y de la elipse en realidad es la misma. Y esta es la única que va a ser diferente. Entonces, eso les puede ayudar en la hora del examen. En este caso, por ejemplo, si les preguntan sobre la forma de la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado más x más y más f igual a cero. Entonces, esta forma sí es muy importante que la tengan, que la visualicen, porque si las preguntan poniéndoles entre otras, ¿no? Entonces, ahí ahorita vamos a ver cómo cambian las otras. Y aquí veíamos, por ejemplo, que cuando parte del origen, en este caso, el centro del origen, vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula sencilla, y vamos a tener un punto, ¿no? PY, ¿no? Y cuando está, en este caso, fuera, en este caso del origen, es decir, el centro va a ser HK, ¿no? Y en este caso, el punto que esté fuera es XY. Y esto es, ojo, se lo recalco porque esto es importantísimo en todas las figuras. Siempre el centro es HK, siempre.
Y en este caso, el punto o el punto que está afuera va a ser XY, ¿no? Y de aquí podemos sacar, en este caso, el radio, también de aquí podemos sacar el radio y sacar todos los elementos, ¿no? Que tengamos. Digamos, si queremos sacar el radio aquí, incluso también podemos utilizar esta notación que es distancia entre dos puntos. Por ejemplo, si nos piden el radio y tenemos el centro y tenemos un punto, podemos sacar con la fórmula de distancia entre dos puntos, podemos sacar la distancia del radio, ¿no? Se fijan, o sea, podemos sacarla ahí. Entonces, eso es muy fácil y para eso utilizamos esta fórmula, que es en este caso la fórmula más completa, o sea, donde ya tenemos aquí centro, ¿no? Centro, y en este caso acá centro y punto, ¿no? Y acá lo que representa cada uno. Entonces, esa es sola la fórmula. Y en este caso, la ecuación, en este caso la circunferencia, cuando lo hacemos, veíamos este ejercicio, cuando sacamos en este caso del centro, ¿no? En el origen, pues utilizamos la ecuación más simple. Y ojo, estas imágenes se las voy a enviar, o sea que no necesitan estarlas anotando ni nada, porque se las voy a enviar. Y aquí, por ejemplo, vienen los pasos, ¿no? Cómo pasamos, en este caso, los elementos, por ejemplo, aquí determinar la ecuación de la circunferencia de radio 3 y centro en el origen, y entonces, pues solamente vamos a sustituir los valores que tenemos. Tengo X y Y, perdón, se movió, ajá, tengo X y en este caso el radio, que sí lo tengo, lo voy a poner, lo elevo al cuadrado y me queda X cuadrada más Y 9, ¿no? Esto es cuando lo tengo ahí. Cuando en este caso tengo los puntos, en este caso tengo centro en el origen y un punto, por ejemplo, o sea, el origen y tengo un punto, igual sustituyo los elementos, ¿no? El valor de X, el valor de Y, ¿no? Aquí lo tengo, X, Y, R, ¿no? X, Y, se mueve esto, X, Y, R, y al final, pues hago la operación 16 9, por lo tanto, el radio al cuadrado, sustituyo, o sea, invierto, aquí hago el despeje, y me da a la raíz cuadrada de 5 de 25, porque debo dejar el puro radio y me da 5. Y entonces, como aquí me está pidiendo en la ecuación, esta es la confusión, esto no es lo difícil. Lo difícil en esta operación es lo siguiente, que a veces ponen esto, x cuadrado más y2 igual a 5, lo ponen como ya, esto es lo correcto, pero acuérdense que 5 en este caso es solamente el radio, ajá, pero en la fórmula es x cuadrada más y cuadrada más radio al cuadrado, o sea, debe de ser, en este caso, 25, 5 por 5, 25. Este es como el detalle, así que causa que muchos se conflictúen y en este caso que muchos lo vean como mal, ¿no? O sea, que pongan mal la respuesta. Entonces, ese es uno de los puntos. Muy bien, y el otro que veíamos era ajá, entonces determinar la ecuación de circunferencia con centro, en este caso, centro en 5 3, o sea, aquí, y radio 4, o sea, de 4, ¿no? Este mide 4 y este es 5 3. Y entonces ahora vamos a sacar la ecuación de la circunferencia para que nos dé esta forma, ¿no? X cuadrada más Y. Entonces, aquí lo que habíamos hecho era sabemos que vamos a utilizar la forma, en este caso canónica, que es esta, es decir, la forma desarrollada. Sustituimos los puntos. Acuérdense que centro, en este caso, son H y K, ¿no? Por eso los ponemos aquí, ¿no? 5 y 3. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con los signos. Entonces aquí son más, y aquí entonces que la fórmula me dice menos y menos, pues lo pongo, ¿no? Y pongo el 4 aquí que me dice, y el 4 cómo está el cuadrado. Y desarrollando los cuadrados, en este caso, o sea, yo desarrollo este trinomio y me sale esto, ajá, desarrollo este trinomio, ajá, y me sale esto, ¿m? Y elevo el 4 al cuadrado y me sale 16. Y entonces yo uno los puntos conforme a la ecuación, en este caso que tengo acá arriba, x cuadrado, primero x cuadrado, ¿no? Ahí está, luego, en este caso y cuadrada,
¿no? Aquí x cuadrada, luego y cuadrada, luego dx, o sea, las x, luego en este caso y, que está acá, y tengo estos que es la f. Entonces hago la sumatoria de esto y me da ya 18 y queda como la ecuación. ¿Mm? Entonces, ojo con esta. De esta, sí les preguntan todo el proceso, o sea, sí les ponen un ejercicio similar a este y sí tienen que desarrollar todo esto. ¿No? Es muy, muy importante, esa es la gran diferencia. Ahorita vamos a ver a otros dos, pero esta es la gran diferencia con algunos otros, donde solamente les preguntan la ecuación general o las fórmulas, ¿no? Bueno, el desarrollo puede ser bastante tardado, un poco complicado, y ya con uno, pues tienen más que suficiente. Y usualmente es el de la circunferencia el que agarra, circunferencia o parábola. Ahorita vamos a ver con la parábola, pero son los ejercicios que les ponen. Muy bien. Y aquí, Luis, ¿llevas alguna duda? Aquí, sí le estás agarrando aquí la onda, que es un poquito más complejo el asunto. Justamente esta es la que se me complica un poquito más, porque la anterior sí ya le agarré más o menos la maña, Sí, y nada no, más no sería está enfocarme tan más en esta. perfecto, perfecto. Sí, ahorita que les mande las imágenes, o sea, aparte del video, pues van a tener las imágenes y es muchísimo más fácil que las estudien así también, ¿no? Que los vayan repasando, porque pues obviamente en una hora de clase, pues tampoco se logra retener todo esto, ¿no? Bueno, y entonces aquí teníamos otro ejercicio, ahora era al revés, ¿no? Entonces aquí, cuando lo hacemos al revés, me dice el problema, ¿no? Dada la ecuación general, ahora convertida a la forma ordinaria. Es decir, me da en este caso, la ecuación general, que es esta, y la tengo que convertir a esta, es al revés, ¿no? Es el proceso contrario. Pero aquí yo tengo una ventaja, es muchísimo más sencillo de lo que nos imaginemos. ¿Por qué? Pues primero porque para sacar en este caso el valor del centro, ajá, que es muy importante, para sacar el valor del centro yo tengo esta fórmula, ¿no? Es menos d, o sea, el valor de menos d, y sobre 2 y menos c sobre 2, ¿no? En los valores que están aquí. Entonces yo aquí tengo la ecuación, ¿no? Esta sería D, ¿no? Este sería E y este sería F, ¿no? En todas estas formas. Entonces por eso yo aquí pongo en este caso D que es 10, aquí pongo 10 y como aquí es menos 10, acá debo de ponerla en positivo, ojo con los signos, es muy importante. Y luego acá también es menos 6, entonces aquí la pongo en 6 y sobre 2. Y entonces al final yo tengo los valores en este caso del centro, ya sé que es 5 y 3, es decir, ya tengo los valores del centro, es decir, este y este, ¿sale? O sea, ya voy teniendo ahí los valores. Ahora, el radio, ajá, ¿cómo puedo sacar el radio aquí? También es de una manera muchísimo más sencilla. Entonces, tengo la fórmula, radio es a al medio, raíz cuadrada de al cuadrado más e al cuadrado menos 4f. Si se fijan, es un poco parecida a la fórmula de esta chicharronera que utilizamos. Es muy, 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 muy parecida, ¿no? Pues de que va todo esto. Entonces, yo sustituyendo todos los valores, por ejemplo, aquí un medio, 10 menos 10 al cuadrado, aquí menos 6 al cuadrado, menos 4 y f que vale aquí 18, pues lo pongo. Yo cuando realizo toda esta operación, pues el resultado al final me da 4, ¿no? Y entonces aquí lo debo de poner, ¿no? 4 al cuadrado, o puedo poner aquí también 16. Entonces paso de esta forma, ajá, paso de esta forma, no, más bien de esta forma, la paso a esta, ¿no? Ujú, con estas dos fórmulas. Entonces, esto es muy, muy importante también tener en cuenta, ¿no? Cuáles son las fórmulas que hay que tener. Entonces, aquí sí es un poquito más complejo el asunto, ¿no? Porque manejamos más fórmulas y manejamos más información. Luego teníamos en este caso aquí la parte a ver, permíteme aquí, el, ¿no? Aquí, ¿no?
la parábola. Entonces, obviamente, en la parábola, pues sí, obviamente es un poquito más compleja y la fórmula, en este caso, vamos a tener un un poco más, pero aparte, ¿no? Un poco más de elementos, pero aparte hay que aquí tener en cuenta cuántos elementos tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la parábola que tengo esto, ajá, voy a tener 4 fórmulas, pero ¿cuál tengo que identificar los elementos? En este caso, por ejemplo, ajá, voy a llamarlo en lugar de centro, le voy a llamar vértice, ¿no? Es decir, donde en este caso se encuentra la parábola, donde pega la parábola aquí con el eje. Acuérdense que este es el eje X y este es el eje y este es muy importante. Entonces ahí donde pega es el vértice. Luego, en este caso paralelo aquí al vértice, voy a tener aquí el foco, ¿no? Y en este caso también en paralelo acá voy a tener en este caso el parámetro, ¿no? O también aquí, como le conocemos, la directriz. Ojo, muy importante esta, ¿no? Aquí la directriz. Estos son de la misma medida. Este de aquí, ¿no? Valen exactamente lo mismo. Y le vamos a poner aquí la letra, en este caso, P, ¿no? A estos dos que valen lo mismo. Y esta línea se llama directriz. Y luego yo voy a tener en este caso elementos, o sea, a menos que me lo pida, de lado recto, es decir, lo que mide de donde se tocan 2 puntos, por ejemplo, aquí un punto que se toca y el otro, ¿no? Y la línea que surge ahí. Y entonces este radio vector, este es el que menos utilizamos, es el que va de aquí al foco. Este es el que menos utilizamos, no nos interesa tanto. Entonces, ¿cómo son las parábolas? Las parábolas vamos a tener en este caso 4 tipos, porque vamos a tener en el origen, ¿no? Y vamos a tener fuera del origen. Entonces, cuando yo tengo en este caso aquí en el origen, que es muy importante, estos son los elementos que hay que tomar muy en cuenta. Entonces tenemos hacia dónde gira la parábola. Entonces aquí acuérdense, vértice, ¿no? Foco, eje y acá en este caso lado recto, ¿no? Acá tenemos la directriz, el eje Y y el eje X. Entonces, cuando es el del origen, nuestra ecuación va a ser esta, ¿no? Y cuadrada igual a 4, aquí la ponemos como A, pero también puede ver como PX. Entonces, eso es el valor. Es decir, esto, ¿no? Esto es P, o en este caso aquí, como le pusimos aquí, A, es exactamente lo mismo. O sea, lo que vale de aquí a acá, vale de aquí a acá, ¿no? Y lo podemos señalar con la letra P o con la letra A. Y entonces, ojo, muy importante, muy importante. Porque esta es la otra de las preguntas de examen. ¿Cómo determinamos hacia dónde abre la parábola? Porque esa es una de las preguntas también claves de examen. ¿Hacia dónde abre la parábola? ¿Cómo yo lo voy a saber? En este caso, la última de las letras es la que nos dice hacia dónde ve. Entonces, si aquí tenemos la X, entonces se está abriendo sobre el eje de las X, ¿no? Igual acá, el eje de las X abre para acá. Esa es la clave. Si tiene el Y al final, entonces abre hacia Y, ¿no? Y aquí abre para Y. Entonces, ese es como el tip así grande para que entiendan hacia dónde abre la parábola. Eso es muy importante. Y luego, en este caso, cuando nosotros queremos determinar el foco, vamos a determinarlo con estos elementos. Es decir, yo tengo aquí el P o A en este caso, es decir, la directriz, y el valor de 0. ¿Por qué es 0 en este caso? Pues porque está partiendo del origen. Entonces, en este caso, X va a ser, en este caso, el valor, o sea, porque nos dice que está dentro del eje de las X, ¿no? Aquí tener el A, y el 0 finalmente es el otro, es Y, ¿no? Que está en 0. Muy bien. En ese sí queda claro esta idea de cómo encontrar aquí el foco y por qué AX también es P0, también lo van a encontrar así, ¿no? Entonces, porque este es donde está cayendo el foco, es decir, pues que el foco viene así, en el eje de las X, y el eje de las Y, es valor 0 porque está
en el origen. O sea, eso es muy importante. Y luego, la ecuación de la directriz, es decir, de esta, la ecuación de la directriz, ¿cómo la voy a encontrar? La ecuación de la directriz solamente va a ser esta, ¿no? Es x igual a menos a. O sea, el valor de esto a menos. Le vamos a poner el signo negativo, ¿no? En este caso, cuando la recta abre de este lado, cuando la parábola, perdón, abre del lado derecho. Cuando abre del lado izquierdo, pues va a ser en este caso positivo. Entonces aquí la idea es un poco pensar casi como a la inversa, ¿no? Un poco decir, bueno, esta es positiva, por lo tanto su directriz va a ser negativa, esta es negativa, por lo tanto su directriz va a ser positiva. Ujú. Y entonces incluso aquí también la ponemos, ¿no? Porque está en el eje de las X, pero está del lado negativo, ¿no? Aquí este 0. Acuérdense que esto es, aquí están los menos X, y en este caso y acá es X, y acá es Y, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el lado recto, en este caso, solamente es 4 por A, ¿no? Es decir, el valor de aquí por 4. ¿Mm? Por eso aquí en la fórmula tenemos así, ¿no? 4ax. Es decir, la fórmula en este caso nos está ya dando todos los elementos, ¿no? Nos da, para que la pongo aquí, ¿no? Y cuadrada igual a 4, ¿no? A x, acuérdense que puede ser a o puede ser b. Entonces, de aquí, este valor, que lo voy a poner, con azul. Entonces, este valor ya me está dando, en este caso, por un lado, el lado recto, ¿no? El valor aquí de A, esta A, de aquí, ya me está dando la ecuación de la directriz. Ujú. Y en este caso, me está diciendo de qué lado se está abriendo la curva. O sea, ya tengo todos mis elementos. ¿Sale? Muy bien, entonces eso va para esa parte. Ahora, cuando tengo el eje el foco en el eje de la Y, si se fijan, la fórmula cambia, ¿no? Entonces es x cuadrada igual a 4 a Y, ¿no? Cuando está del lado positivo, ¿no? Que acá, acuérdense que este es positivo para acá, pero acá estamos ya en el eje de la Y, este es 0, y para acá son los negativos. Por eso acá es, en este caso, x cuadrado igual a 4 menos 4 a Y, ¿no? Porque estamos del lado negativo. Ujú. Igual, puede ser que aquí el foco cambia, ¿no? Aquí porque en este caso X, ahora está X aquí, ¿no? Ahí está, en este caso el 0 es el origen, y en este caso el foco se encuentra en Y, está aquí, por lo tanto, ¿no? Aquí se fijan, va a estar en Y, ¿no? Y la ecuación en este caso de la directriz, pues si aquí es X, porque está en el eje de las X, aquí va a ser en este caso Y, porque estamos hablando de que está en el eje de la Y, ¿no? La directriz. Y el lado recto, pues sigue siendo el mismo para todos. Muy bien. Entonces, ojo, porque esto es muy importante. Muy bien. Y luego, en este caso, tenemos aquí cuando está fuera del origen. A ver, déjenme ponerlo. Y, a ver, está aquí. Entonces, y cuando tenemos fuera, que es fuera del origen, entonces solamente vamos a agregarle igual los mismos elementos. X en este caso y, ¿no? Le voy a agregar los elementos en este caso y fuera del origen, esto, ¿no? Sí, entonces la fórmula va a quedar así, aquí en la fórmula. Cuando es fuera del origen, hagan de cuenta que el origen está aquí, ¿no? El origen está acá, que este es 0, que este es el origen, ¿sí? Y que está fuera del origen. Entonces la fórmula en este caso quedaría que, en este caso, menos k al cuadrado igual a 4a, y en este caso aquí abrimos, o x menos h. ¿Mm? Y así queda, o sea, es solamente agregarle, en este caso aquí a la x, la h, y a la y, la k.
Ujú. Eso es cuando lo tenemos fuera. Igual aquí, ¿no? Aquí la ecuación es y cuadrado igual a menos 4ax. Y entonces si está fuera del origen, entonces sería en este caso y menos k al cuadrado igual a menos 4a o por x menos h. ¿Mm? Y así quedaría. Entonces, igual para acá, ¿no? Solamente abrimos y le agregamos aquí los elementos cuando está fuera del origen, ¿no? Ahí algo pasó y la imagen no se quedó. La imagen que tenía que estar aquí no se quedó. Muy bien. Y entonces, aquí unos problemas clásicos que son de la ecuación de la parábola, que si se fijan, aquí la ecuación general va a cambiar, ¿no? Aquí la ecuación de la parábola va a ser muy, muy diferente a las otras. Si se fijan acá, ya no es como la otra, x y y más d, ¿no? De x más y, en fin, no, ya no es como las otras. Aquí ya van a ser la misma ecuación, esta va a funcionar para la parábola, para la hipérbola y para la elipse. Va a ser exactamente la misma, ¿no? Y entonces es ax cuadrado de x, y f. Entonces, si se fijan aquí, eliminamos algunos elementos. Por ejemplo, aquí se elimina la b. Ya no vamos a tener, en este caso, la b ahí en medio, ¿no? Que teníamos ahí. Muy bien. Y entonces aquí el problema, por ejemplo, que son también muy clásico de examen, son dos. Uno, cuando tenemos en este caso en el origen, ¿no? Aquí está en el origen y dice, la parábola cuyo vértice está en el origen, o sea, aquí, todo su eje focal en Y, o sea, el eje focal en Y, en este ya nos está diciendo hacia dónde va a abrir la parábola, en este caso, ya sea para acá o para acá, porque es en el eje Y contiene el punto 4 menos 2, ¿no? Entonces ponemos el punto aquí, que es el punto 4 menos 2, ¿no? 1, 2, 3, 4 de x y 1 menos 2, en este caso de y. Entonces, este es el punto. Entonces, yo ya sé que la parábola para donde va a ir girando en este caso, para acá, cuando ya la represento. Entonces, determinar la ecuación de la parábola, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del aro recto. Y trazar la gráfica, ¿no? Entonces ya la tengo. Entonces ya primero tracé en este caso los puntos y ya puedo incluso trazar en este caso la parábola, que ya no tengo tanto problema. Pero dice, la ecuación de la parábola, en este caso, como es el de origen, pues es x cuadrado igual a 4p. Igual, acuérdense que es p o a, ¿no? Y voy viendo que tengo los elementos. Y, en este caso, ¿no? Aquí está y, entonces la parábola está en el eje y, ¿no? Entonces por eso sé que es esta fórmula. Y luego entonces voy aplicando x cuadrado igual a 4py y entonces voy sustituyendo los valores. Yo aquí tengo en este caso x y y, ¿no? x4, y2. En este caso aquí pongo 4, ¿no? El valor de x es 4, aquí está, ¿no? Y el valor en este caso de y es 2. Y aquí los voy sustituyendo. Entonces hago esas operaciones, ¿no? 4x al cuadrado igual a 4p menos 2. Entonces queda 16, en este caso, medios, ¿no? Igual a 4p. ¿Por qué va a ser el 4p? ¿No? Y entonces este es muy importante porque este está aquí multiplicando y entonces aquí elevo ¿no? 4 y 4, 16. Ajá. Y este que está aquí lo voy a pasar para acá. ¿Ah? Entre 2. Ujú. Y entonces ya al final, cuando haga la operación, me va a quedar en este caso 18, en este caso entre 2, ¿no? Va a ser a 8 cuartos P. ¿Mm? Y entonces el P, ¿no? O A me va a quedar menos 2. Pero ojo muy importante. Entonces, como yo tengo aquí acuérdense que debo de hacerlo al revés. Si en este caso la ecuación de la directriz me dice que P es menos 2, yo tengo que ponerla con el signo opuesto. Por eso me queda aquí, ¿no? En este caso, igual a 2. ¿No? Y luego, ya sustituyendo en este caso P, en este caso en la ecuación aquí,
pongo en esta P, pongo que es 2, 2 por 4, 8, y entonces ya queda así mi ecuación, ¿no? Que yo estaba buscando. Ya no necesito realizar más operaciones ahí. Luego la ecuación de la directriz dice que si yo sé que este tipo de ecuación hacia abajo, su foco es 0 igual a P, o sea, 0 en el eje Y, aquí está, y en este caso P, ¿no? Que es el punto que está acá, lo pongo aquí, 0 igual a menos 2, que es el valor en este caso de Y, ¿no? Ahí queda y menos 2 aquí. Por lo tanto, y igual a menos b, que es la ecuación de la directriz, por lo tanto, y igual a 2. Entonces, esto aquí, ya teniendo estos elementos, solamente hay que irlos acomodando según nos está dando la fórmula. El lado recto, es decir, lo que vale de acá, ¿no? Acá, más bien de aquí hasta acá, o hasta donde choca el otro punto. ¿No? Se da a través de 4P. Entonces ya sabemos en este caso que el 4 aquí y el P vale 2, ¿no? Entonces 4 por 2, 8, ¿no? Es decir, esta línea de aquí vale 8, ¿no? Son 8 puntos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Y aquí la tenemos. Entonces, incluso en la gráfica lo pueden sacar, aunque el lado recto, cuánto vale de aquí a acá, pues vale. Y entonces no van a tener tanto problema, incluso ahí con la misma gráfica lo pueden sacar, ¿no? No necesitan hacer tanto esta. Muy bien. Andrea, ¿cómo vas? ¿Un poco perdida o ahí le vas agarrando aquí un poco más la onda al asunto? Pues sí, hay más o menos ahí voy. Sí, no es fácil, ¿eh? Yo entiendo que no es nada fácil y más teniendo poco tiempo, entonces no ni se preocupen por ello, porque aparte que van a tener, bueno, tienen las imágenes, ¿no? Les paso también el video y también algunos ejercicios, entonces ya lo van a ir dominando, no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, aquí, permíteme. Y aquí, este es el otro, ¿ah? Cuando está fuera del origen, o sea que está fuera, aquí está el origen y este está completamente, ¿no? Aquí está el origen y este está en otro lado. Entonces, aquí dice determinar la ecuación de la parábola con vértice, ¿no? 3.4. Entonces ya desde que nos dice que tiene el vértice 3.4, yo ya sé que tengo que ocupar una de estas ecuaciones, ¿no? Y el foco 3.2. Entonces, aquí es muy importante porque yo sé que el vértice, y el foco, en este caso, van a estar en donde, en este caso, están en 3. Entonces son 1, 2, 3. Aquí se encuentran, ¿no? 1, 2, 3, se encuentran. Ahí está el vértice, es decir, el centro, ¿no? Y todo está en la línea de 3 aquí. Lo vamos a manejar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Siempre. Entonces eso ya nos da una indicación hacia dónde va a abrir, en este caso la parábola, ¿no? Y como termina en este caso en Y, ¿no? Aquí, pues estamos en el eje de las Y. Entonces, ojo, es súper, súper, súper importante, ¿no? Revisar esto, ¿no? Estos siempre van a coincidir, ¿no? Porque están vértice y foco deben de estar en la misma línea. Entonces, el primero y el primero siempre van a coincidir. Y 4 y 2, obviamente, esos son los Y, ¿no? Y entonces, determina la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto. Entonces sabemos que vamos a ocupar, en este caso, si ya vemos hacia dónde está abriendo, que abre para acá, entonces sé que voy a ocupar esta ecuación, ¿no? X menos H igual a 4P menos K, porque abre, acuérdense, abre en Y, ¿no? Está sobre el eje de las Y por eso debo de ocupar esta. Y aparte está del lado positivo, porque aquí en este caso es 0 y acá está en los lados positivos, X y Y son positivos acá, entonces está de este lado. Entonces sustituyo, ¿no? En este caso X menos H y en este caso, ¿cuáles son los puntos del vértice? Voy a poner en este caso aquí 3, ¿no? Y 4, los que tengo aquí, 3 y 4, ¿no?
Y ya teniendo, acuérdense que siempre los vértices, en este caso centros, son H, K, ¿no? Ese es muy importante. Sustituyo y ya tengo aquí, de hecho, la primera forma. Ya tengo aquí la primera ecuación. Y luego, en este caso, para sacar, en este caso, el vértice, mi fórmula es muy simple. Es simplemente foco, foco por vértice. Y entonces, en este caso, foco y vértice, perdón. Y entonces, ¿cuál es el foco y el vértice? Es este, ¿no? Que tengo acá y este que tengo acá, los que se quedaron fuera, ¿no? En este caso aquí, el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y el 3, ¿no? Y el 2. Y aquí los tenemos estos dos. Entonces, esta es la fórmula para sacar en este tipo de ecuación. Entonces voy a sacar P igual a menos 2 igual a 2, por lo tanto, P igual a menos 2. Y acuérdense que cuando pongo pues como me salió positivo, tengo que ponerlo en negativo. Ujú. Y la línea recta, pues ya simplemente vamos a contar los puntos que tenemos aquí, ¿no? Y nos va a dar la línea recta. Y entonces también va a ser 8, ¿no? Contándolos en el vértice. Aquí, porque incluso es el P, ¿no? Aquí 4P y P vale 2, 4 por 2, 8. ¿No? Muy bien. Entonces, un poquito más complicado, pero bueno, hay que irlo revisando poco a poco, ¿no? Y luego tenemos aquí la otra figura que es la parábola. De estas no tenemos que hacer ejercicios, en este caso, no nos interesa tanto los ejercicios como las ecuaciones, en general es lo que nos importa. Aquí lo que nos preguntan son que hacia dónde abre en este caso, así abre en este caso en el eje de las X o abre en el eje de las Y. Eso es lo importante. Entonces, aquí acuérdense que son dos parábolas, en este caso, enfrentadas y pueden abrirse también a partir de sus puntos. Por ejemplo, aquí vamos a revisar el punto de la hipérbola, ¿no? Un punto de la hipérbola. Aquí tenemos el foco, ¿no? Aquí tenemos los dos, que deben de ser uno en positivo y un negativo. Aquí es el origen en cero. En este caso aquí tengo los vértices y deben de ser lo mismo, uno positivo y otro negativo cuando están en este caso en el origen. En este caso, este es el eje focal de la parábola. Ahorita con la ecuación vamos a ver. Y Y en este caso es el otro eje, ¿no? Ya sea las parábolas pueden estar y las hipérbolas pueden estar así, ¿no? Pueden estar así como esta o pueden estar así. Ujú. Muy bien, entonces estos solamente son los elementos y la fórmula es exactamente la misma, ¿no? Ujú. Entonces aquí, ¿cuál es lo que les preguntan a ustedes? Pues es exactamente esto, ¿no? Este punto. Quiero ponerlo con color. Ajá, esto. Esto es cuando este es el origen, este es cero, ¿no? Este es cero y este es cero. Si se fijan aquí, ¿no? Cero y cero. Y entonces aquí la forma, en este caso ordinaria, es decir, la forma cuando está en centro, en el origen, la ecuación en este caso va a ser esta, ¿no? X cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Esta es lo que les preguntan, esto. Ajá. O sea, les ponen una ecuación así, les ponen los cuatro y les dicen cuál de estas parábolas, así como una esta, representa a la ecuación. Aquí, si se fijan, es exactamente aquí la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que como está aquí en el eje de las X, esta comienza con X aquí. Esa es la clave, ¿no? Está en el eje de las X. Este comienza en el eje de las Y, porque aquí está en el eje de las Y, entonces comienza con Y cuadrado. Pero estas quedan igual. A y B, ¿no? Quedan igual. Entonces aquí lo importante es tener en cuenta esta, esta, esta ecuación. Esa es así como la pregunta clave de este examen. Y también esta forma. Ajá, igual acá. Si se fijan, es exactamente lo mismo, pero cuando se abre, es decir, está fuera
del origen. Este es el origen, ajá, aquí es el origen, y está completamente fuera, ¿no? Está de otro lado, aquí es el origen y está fuera. Y entonces es lo mismo. Si está en X, es decir, es que está en el eje de las X. Aquí está. Si comienza con Y, es que va a estar en el eje de la Y. Ujú. Y se abre, y es la misma fórmula para todos. X menos H cuadrado igual a Y menos K al cuadrado. Es decir, solamente hay que abrirla y le agregamos aquí los elementos A y B. ¿Mm? Entonces, ojo, ojo, esto es muy, muy, muy importante también. Esta es otra. Y la otra, ah, que se pregunta es igual, esta, el elipse. Entonces aquí, ahora si se fijan aquí, es al revés, en lugar de tenerlas así, ¿no? Ahora lo tenemos encontrado y es mucho más fácil. Aquí tenemos el centro, aquí tenemos los focos, en este caso, y aquí tenemos, en este caso, los puntos sobre la línea y aquí el lado recto o eje. Y entonces aquí también la pregunta de examen va sobre eso, es decir, hacia dónde gira, ¿no? Otra vez, hacia dónde está girando. Nada más que aquí sí es un poquito más complicada, en este caso, la fórmula. Pero aquí les va el tip más fácil. Aquí, si se acuerdan que en la hipérbola era el X, es decir, que estaba en el eje de las X, ¿no? La hipérbola aquí, ¿no? Y aquí era Y para decirnos aquí. Aquí no, aquí es al revés, ¿no? Si se fijan es la misma fórmula, pero ahora es al revés. Cuando la X en este caso cuadrada, aquí está, ¿no? Aquí está, es primero, quiere decir que todo rota en el eje de las X, ¿no? Que los focos están en el eje de las X. Cuando comienza con B, quiere decir que los focos están en el eje de las Y. Ujú. O sea, estará al revés, ¿no? Te acuerdas que aquí era Y, y aquí era X, ¿no? Y aquí era A, y aquí era A, ¿no? Aquí sí cambian, acá los que cambian son los de abajo, ¿no? Es decir, los puntos, en este caso, del vértice. Perfecto. Muy bien, entonces esta es también la pregunta de examen. Y la última, ajá, ya para acabar, es esta. Ajá, igual, otra vez, pero se abre. Entonces aquí, de nuevo, acuérdense de X va con la H y la Y va con la K, es decir, se abre, ¿no? Porque está fuera del origen, no sé si el origen está por acá o está por acá, no importa, pero aquí lo que nos va a dar la clave es igual, ¿no? Aquí esto se mantiene igual, ¿no? A, en este caso, es en el eje de las X y B es que está en el eje de las Y. Ujú. Esa es la pregunta de examen. Ujú. No es mayor complejidad, porque hacer un problema de esto y resolverlo para pasarlo de esta forma, pues sí nos lleva bastante tiempo y por lo menos necesitamos una calculadora para poderlos hacer, lo cual no nos permite en el examen. Muy bien. ¿Cómo ves, Luis? ¿Más complejo, más enredado, más problemático, todo, o cómo lo ves? Mm, un poco de todo, está un poquito más completo, más desarrollado. Hay Ajá. muchas características en las cuales tienes que poner atención, más en las partes donde son la misma fórmula, pero cambian, nada más los símbolos. Ujú. Entonces yo creo que esas son como que las partecitas donde nos podemos equivocar. Ujú, ujú. Sí, hay que diferenciar entonces estas. Yo les recomendaría, por ejemplo, que hicieran en cuaderno, sobre todo por si lo hacen en cuaderno, ahorita les voy a mandar esto, pero si lo hacen ustedes aparte y sacar las fórmulas, así estas, y tenerlas, por ejemplo, decir estas son las de la elipse, ¿no? Las otras son las de la hipérbola y todo, y poder diferenciar, porque ya entonces van a ver cómo aquí sí cambia, por ejemplo, aquí A B, aquí cambia a BA, ¿no? O sea, aquí sí cambia, ¿no? Y en la otra, ujú, aquí en la otra, vean, aquí lo que cambia es esto, ¿no? Lo de arriba, aquí es XY, ajá, y aquí XY, y acá YX, pero esto se mantiene, o sea, son a la inversa, ¿ve?
Entonces, si hacen ahí una especie de acordeón ahí con estos elementos, pues obviamente se les va quedando y lo van aprendiendo muchísimo más, ¿no? Y no tienen que desarrollarlos en el examen. No es, no es un asunto de que tengan que desarrollar esto, ¿sabe? Muy bien, Andrea, ¿qué tal? Cómo lo ves? ¿Más complicadito? Pues sí, más o menos. Pero pues ahí vamos, a ver. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, ya con esto, ustedes pueden irlo un poco repasando. Y ahorita les mando todas estas imágenes, se las mando aquí al chat para que las tengan, ¿no? Las puedan descargar y las tengan también ahí, lo puedan ir revisando. Sobre todo de la parte de recta, de línea recta en adelante, ¿no? Es lo que les voy a enviar. Pues dale, entonces nos vemos mañana igual a las 6 para seguir y ya terminar la parte, va a comenzar con física. Creo que nos faltaba algo de biología, dejen revisar, si no terminamos biología o comenzamos física, pero estoy seguro que ya te empezamos física, ¿sabes? Muy bien, tengo buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, Luis. Luis, mañana te mando lo que quedamos. Sí, no se preocupe. Gracias. Órale, Que órale. descanse. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bye bye.